Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Y sí, justamente como complemento a lo que acabamos de escuchar, típicamente dejamos las preguntas para el final, sintiendo que quizá es un poco más didáctico, pero sin problema alguno, si en el momento en el que estamos viendo algún dato interesante, algún dato en el que gusten ustedes compartir algo con nosotros, de verdad, sin ningún problema, siempre es buen momento para resolver una duda. Entonces, en esta ocasión, dejemos un poco esa formalidad y no dejemos hasta el final. Si existieran algunas dudas, adelante, por mí encantado. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tema que es relativamente nuevo dentro del portafolio de productos de Hoffman. Voy a aprovechar para mencionar justamente el por qué o el cómo de esta nueva familia de productos. Aquí está. Como saben, quien conoce la marca, quienes han tenido la oportunidad o quienes nos han brindado la oportunidad de trabajar con la marca ya desde hace tiempo, sabrán que somos una marca de procedencia estadounidense, por lo que el 90% de nuestros productos son productos que se fabrican bajo norma NEMA, bajo un estándar un poco más CSA, y esto, bueno, se puede traducir de manera muy sencilla. Llamémosle que típicamente, o el 90% de nuestros productos son productos muy americanizados, productos muy hechos al estilo americano, que son típicamente un poco más robustos. Si a mí me dijeran, describe en una sola palabra esa gran diferencia entre los productos europeos contra los productos americanos, pues sin duda sería eso: robustez, durabilidad, productos que ciertamente están diseñados para durar toda la vida. Pero caray, hay que reconocer que nosotros nos encontramos en un mercado tan competido que sin duda cada centavo cuenta. Entonces, buscando justamente la mejor opción económica para nuestros clientes, repito, quien nos conoce sabrá que justamente lo que voy a mencionar es algo en lo que nos hemos concentrado desde hace muchos años. Nosotros siempre hemos tratado de mantener en nuestro portafolio de productos soluciones en ambas certificaciones, es decir, con productos con ambos tipos de normativas, es decir, tanto los gabinetes tipo americano, que se fabrican de acuerdo a normas norteamericanas NEMA, de acuerdo a CSA, y por supuesto, productos con certificación o con normativa un poco más europeos, productos justamente para competir con cualquier marca de fabricante de gabinetes europeos que ustedes tengan en mente. Esto no es nada nuevo para nosotros. Desde hace ya muchísimos años nosotros ofrecemos este tipo de soluciones, es decir, ambas soluciones, tanto el gabinete robusto tipo americano como el gabinete modular o todas aquellas soluciones incluso de montaje a muro, eh, mucho más de la norma IEC, gabinetes un poco más europeos. Pero hay que reconocer algo: al ser un fabricante norteamericano, incluso esas soluciones o esas opciones que típicamente nosotros podíamos ofrecer ya desde hace muchos años, no dejaban de ser soluciones, sí, desde luego con esas características europeas, pero no dejaban de ser soluciones muy robustas. Hay quien incluso lo llegaba a mencionar el concepto de muy americanizados nuestros gabinetes. Y sin duda tenían razón, porque al venir o al ser gabinetes procedentes de nuestra planta en Estados Unidos, pues tenían esa característica. Bueno, todo esto es la introducción para mencionarles justamente lo que nos lleva al tema del día de hoy, que como saben, hace un poco más de un año se formalizó la compra por parte de Hoffman de un fabricante de gabinetes, en su momento un fabricante totalmente independiente, un fabricante de gabinetes europeo, justamente cuyo el 100% de sus productos era justamente eso: gabinetes tipo europeo, gabinetes fabricados bajo la norma IEC. Y justo esa es la razón por la que ahora que este fabricante o estos productos de esta marca pertenecen a uno de nuestros capítulos o son únicamente un portafolio de producto más para nosotros, es que nosotros le llamamos ahora gabinetes IS. Comercialmente, de acuerdo a decisiones de marketing, el nombre de la empresa como tal desaparece. De hecho, ya si lo llegan a mencionar, pues no está de más hacer la corrección de que ya legal y comercialmente el nombre Eldon deja de existir. Ahora todo es Hoffman IS. IS, repito,
por la procedencia de la normativa o la certificación de estos productos en particular. Y bueno, ¿cuál es la gran ventaja? Esta marca de gabinetes ISE tenía desde luego una amplia participación de mercado en Europa, y a nosotros ahora pues se nos permite venderla de este lado del globo, de este lado del mundo, en América. Y bueno, pues la verdad es que tenemos una gran ventaja, puesto que es una marca muy competitiva en precio. Al día de hoy les puedo asegurar que estamos por debajo de la gran mayoría de las marcas tipo europeo que ustedes puedan tener en mente. Esto, por supuesto, nos ha llevado a empezar a posicionarnos en aquellos mercados en los que típicamente, incluso con las familias más económicas de gabinetes que nosotros veníamos manejando anteriormente, y repito, desde hace muchos años, eran mercados en los que típicamente siempre le batallábamos, siempre teníamos por ahí algún pequeño diferencial en precio, incluso cuando jamás nadie cuestionaba la calidad del producto. Incluso era muy común que se llegara a mencionar, sí, bueno, es que Hoffman es el mejor gabinete, la mejor calidad, pero caray, a veces sí teníamos ese pequeño problema en cuanto a posicionarnos por precio. Bueno, afortunadamente al día de hoy les puedo asegurar que tenemos ambas cosas con esta familia de producto, con esta familia de gabinetes, donde seguimos manteniendo desde luego la misma calidad certificada por nosotros, porque desde luego no venderíamos ningún producto que no estuviera normado, que no estuviera bajo alguna de estas certificaciones. Y ahora, les repito, con toda la garantía de que podemos estar por debajo de la gran mayoría de cualquier fabricante europeo que a ustedes se les pueda venir a la mente. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Que este producto, que al día de hoy ya lideraba gran parte del mercado europeo, pues ahora lo podemos nosotros vender en América. Tenemos desde luego un gran stock en nuestro almacén de Estados Unidos, pero otra gran ventaja es que es producto del que también manejamos stock local, quiero decir local, stock nacional, ya que como ustedes saben tenemos nosotros también mucho stock en nuestro almacén muy cercano a la Ciudad de México, bueno, de hecho en la Ciudad de México. Entonces la verdad es que eso nos ayuda con ambas cosas, que repito, puede ser lo más importante para sus clientes. Tener el mejor precio posible y tener el mejor tiempo de entrega posible. Esto es lo que al día de hoy nosotros podemos lograr con esta familia de gabinetes ISE de Hoffman, en la cual tenemos la certificación para cumplir plenamente con cualquier aspecto técnico que sus clientes puedan llegar a mencionarles, en caso de que ellos tengan la preferencia por una u otra marca europea. Bueno, pues lo cumplimos. Y con estas dos ventajas que acabo de mencionar, el mejor precio y desde luego tratar de lograr el mejor tiempo de entrega de acuerdo a estas existencias que les comento. Respecto a estas cuestiones técnicas, también quisiera hacer un pequeño paréntesis para que no lleguen a convencerlos de que cierto producto sí tiene una certificación que nosotros no tengamos con esta familia de gabinetes. Les puedo asegurar que no. Si alguien de verdad insiste en que prefiero seguir utilizando aquella o tal o cual marca, realmente no habría un argumento de peso, no habría un argumento técnico por el cual nosotros no cumplamos con ciertas características. De verdad les puedo asegurar abiertamente que sí lo cumplimos, y sin duda pueden seguir habiendo personas, pueden seguir teniendo clientes que prefieran la compra de una u otra marca, pero ya sería cualquier otro motivo menos aquel que ustedes y nosotros hemos venido peleando por los últimos años, que es precio y tiempo de entrega. Pudiendo brincar estos dos detalles, yo honestamente creo que ya difícilmente alguien les pueda decir, no, bueno, pero es que me cae mejor aquel. Bueno, no lo sé, se me ocurre como un chistecito que serían de las pocas razones por las que se podrían preferir, ya que tenemos, repito, el mejor precio y desde luego con su apoyo, pues el mejor tiempo de entrega. Muy bien. Dentro de la gran gama de soluciones que manejamos en esta familia de gabinetes ISE, debo mencionar que al día de hoy no todas las estamos trayendo para su distribución en América. Muchos de estos productos, muchos de los productos que originalmente manejaba este fabricante, al día de hoy siguen siendo de venta exclusiva para Europa. ¿Pero por qué? No nos asustemos. Finalmente todo tiene una razón. Como saben, Hoffman tiene un abanico de productos tan amplio que por el momento no queremos competir contra nuestros mismos productos de Hoffman con los que ya tenemos mucho éxito en América. Caso es, desde luego, o uno de los ejemplos pueden ser
todo lo relacionado a ventilación o climatización. Como ustedes saben, nuestros productos de ventilación y climatización, tenemos una gran familia, tenemos muchas soluciones y sin duda, eso sí lo tenemos demostrado desde hace muchos años, somos muy competitivos en esta familia de productos. Es por eso, por lo que ciertos productos que anteriormente manejaba esta marca, pues por el momento nos estamos reservando el derecho de que sean para su venta exclusiva en Europa. Y bueno, como hay muchos otros ejemplos, gabinetes todavía no los empezamos a traer en materiales plásticos. Y vaya, les comento ejemplos, podría haber muchos. Pero ¿cuáles son específicamente aquellas familias que sí ya están disponibles y que de hecho ya tenemos en stock? Y no solo nosotros, incluso APSA también ya tiene dentro de su stock un gran surtido de este tipo de gabinetes, pues son básicamente tres. Las pequeñas cajas de conexión, como las que vemos aquí en la parte de abajo, cuya característica principal es que su aplicación típica es justo para conexiones eléctricas. Los gabinetes, clásico gabinete de montaje a muro, tanto en una como en doble puerta, y desde luego la enorme familia con las diferentes versiones de los gabinetes autosoportados modulares. Estas son las tres familias que al día de hoy ya están totalmente disponibles. Nosotros tenemos el stock e incluso APSA tiene también un gran stock de estos productos, con lo que realmente podemos ofrecer uno de los mejores tiempos de entrega y, repito, sin lugar a dudas, uno de los mejores precios en gabinetes con certificaciones ISE que pudieran ustedes encontrar en el mercado. Y entonces vamos a concentrar estos minutos que tenemos para platicar para comentarles justamente las características de estas tres familias de gabinetes. Empezando por lo más pequeño, lo más básico, que son estas pequeñas cajas de conexión, que tienen una característica principal, es muy importante mencionarlo. Por la típica aplicación de este tipo de cajas de conexión, que como les comentaba es para la conexión de paso de cableados, es una caja o es un gabinete que se vende sin platina. En caso de que tengan la necesidad de instalar algún dispositivo que sí demande una placa de montaje, una placa tipo platina, esta se deberá comprar por separado. Pero repito, es por este específico modelo de pequeñas cajas de conexión. ¿Cuáles son las características? Bueno, que este tipo de cajas, la tapa no viene a bisagrada, son tapas totalmente desmontables, como lo pueden ver en las imágenes, tapas desmontables. Tenemos, desde luego, en todas las dimensiones disponibles, manejamos las dos versiones, es decir, tanto el gabinete fabricado en acero al carbón, un acero al carbón pintado en el tono RAL 7035, que también quien nos conoce desde hace tiempo sabe que este es un tono, un estándar internacional, no solo para nosotros, sino para la gran mayoría de fabricantes de gabinetes. Y por supuesto, también tenemos la opción de esta caja de conexión fabricada en acero inoxidable 304. Los calibres de la lámina de fabricación de este tipo de cajas son del calibre 18 o lo que es un equivalente a 1.2 milímetros, por lo que también les puedo asegurar que cumple con la calidad de cualquier similar que puedan ustedes encontrar en el mercado. Ahora bien, algo importante, en cuanto a grados de protección, con estas cajas de conexión nosotros podemos ofrecerles un NEMA 4 o IP66 o incluso si las llegan a seleccionar en su versión de acero inoxidable, pues por supuesto también un NEMA 4X, por lo que pueden ser utilizadas pues básicamente en cualquier tipo de ambiente, interiores, intemperie, a prueba de polvo, a prueba de lluvia e incluso a prueba de ambientes corrosivos si se selecciona correctamente el modelo. ¿Cómo es que logramos esto? Nuevamente, este es otro de los ejemplos de la clásica calidad que manejamos en todas nuestras familias de gabinetes y no me refiero solo a este nuevo portafolio de productos que se está añadiendo a nuestro capítulo, sino típicamente a todos los gabinetes que nosotros ofrecemos, que es justo este empaque de poliuretano inyectado en líquido que lo hacemos en planta, y el cual tiene características desde luego muy superiores a cualquier fomio o cualquier espuma que seguramente ustedes encontrarán en muchas otras marcas de gabinetes que sin duda no tiene la durabilidad que tienen este tipo de materiales. Con este tipo de empaque inyectado de poliuretano que lo hacemos en planta, podemos justamente garantizar este sello o esta hermeticidad en los gabinetes y es por lo que podemos ofrecer productos certificados como IP66, ya sea NEMA 4 o NEMA 4X,
dependiendo del modelo que se selecciona. Muy bien, en cuanto a dimensiones de este tipo de gabinetes, tenemos en alturas, perdón, desde 15 hasta 40 centímetros, anchos desde 15 hasta 80 centímetros y profundidades desde 8 hasta 12 centímetros. Como verán, realmente son para aplicaciones de menor tamaño, no son para grandes dispositivos en su interior, no son grandes gabinetes. El mayor de ellos, como pueden ver, pues no llega a más de 40 centímetros, pero justamente por lo que les comento, típicamente son cajas de conexión. Muy bien, la manera de seleccionar, ya también desde luego tendremos oportunidad de hacerles llegar toda la literatura. Pueden apoyarse desde luego con cualquiera que sea el ejecutivo comercial de APSA que esté a cargo de atenderlos. Ya ellos cuentan con toda la literatura, pero también es de una manera tan sencilla como lo hemos hecho los últimos años, como lo hemos hecho siempre con cualquiera de nuestros catálogos, donde únicamente tienen ustedes que seleccionar en 3 columnas de nuestro catálogo en el orden siguiente, que es altura, ancho y profundidad, y con esto de manera inmediata tendrán en el siguiente renglón el número de parte que ustedes estén buscando y con el que puedan cotizar. No importa cuál sea la dimensión, siempre alineémonos a altura, ancho y profundidad, y de esta manera tan sencilla podemos tener los números de parte que deben cotizar. Desde luego, sin dejarme de mencionar que si necesitan apoyo personal para la selección de cualquier número de parte, con todo gusto estaré yo ahí para servirles. Pueden buscarme directamente, ahorita al final les puedo dejar mis datos, pueden buscarme directamente o a través de la persona de APSA que esté a cargo de atenderlos. Con todo gusto los podemos ayudar para seleccionar el número de parte indicado del gabinete adecuado que ustedes estén buscando. Y aquí el ejemplo entonces de la carátula del catálogo de estos 2 gabinetes, de acuerdo al material de fabricación. Uno de ellos es acero al carbón, otro de ellos es acero inoxidable, y aquí el ejemplo, por supuesto, de 2 números de parte de acuerdo a dimensiones muy similares en uno y en otro material. Muy bien, vamos a pasar entonces a lo que creo yo es uno de los productos de mayor rotación para prácticamente cualquier fabricante de gabinetes, y es justamente los gabinetes de montaje en pared. Este sí tiene todas las características que seguramente conocen en todas las marcas que seguramente conocen. Nuevamente tenemos las versiones tanto de fabricación en acero al carbón, un acero pintado en un tono RAL 7035, y por supuesto la opción del gabinete fabricado en acero inoxidable. A diferencia de las cajas de conexión que acabamos de ver, en estos gabinetes de montaje a muro, cuya una de las características visuales más importantes, como lo pueden notar, es que la puerta de estos gabinetes sí viene abisagrada, por lo que estos ya no son tapas atornillables, son puertas con bisagra y por supuesto que incluirán la chapa para su correcto cierre. Les comentaba, a diferencia de las cajas de conexión que acabamos de ver, en este tipo de gabinetes, en su versión de acero inoxidable, sí manejamos los 2 tipos de acero, tanto el 304 como el 316, de acuerdo a la aplicación que ustedes estén buscando, de acuerdo a lo que su cliente les puede llegar a pedir, vaya, cualquiera que sea la aplicación. Entonces, en este tipo de gabinetes, la lámina de fabricación sí va a variar un poco, aún en la misma familia de gabinetes, de acuerdo al tamaño que se pueda seleccionar, con toda lógica, puesto que entre más grande sea el gabinete, pues más resistencia debe tener, y desde luego se empieza a fabricar con un calibre de lámina un poco mayor conforme va aumentando el tamaño. Manejamos calibres desde 1.2, 1.5 hasta 2 milímetros, que es un equivalente a calibres 18, 16 y 14. Nuevamente, con esto les aseguro que no solo cubrimos, sino que en algunos casos estamos por arriba de las características técnicas de la gran mayoría de fabricantes que existen en el mercado. Esto es una muestra más de la gran calidad que manejamos en Hoffman para este tipo de gabinetes, incluso cuando se trata de esta nueva familia, una familia de reciente adquisición con la que desde luego somos mucho, mucho más competitivos. ¿De acuerdo? Algo importante, este tipo de gabinetes que sin duda siempre o la gran mayoría de las ocasiones
ustedes necesitarán de una platina para el montaje de los dispositivos en su interior. En estas dos familias de gabinetes, tanto los de acero al carbón como los de acero inoxidable, por supuesto que un único número de parte ya incluye la platina, por lo que no deberán ustedes de seleccionar por separado ningún accesorio. Incluye, por supuesto, chapa, bisagras, llave, vaya, todo lo que en sí es el gabinete, ya lo incluye un único número de parte. Por supuesto, tal como las cajas que acabamos de ver, el grado de protección certificado para este tipo de gabinetes también es el NEMA 4 o NEMA 4X, es decir, IP66 para cualquiera de las dos versiones. Por lo que nuevamente, pues con toda garantía recomendamos que son gabinetes que pueden ser utilizados para cualquier aplicación, tanto de interiores como de intemperie, incluso si van a estar expuestos a lluvias, si van a estar expuestos a chorro de agua, por supuesto, e incluso a ambientes corrosivos, si se selecciona correctamente la versión en cualquiera de los dos acabados de acero inoxidable. Nuevamente, una característica de calidad es el tipo de empaque que utilizamos en la puerta para el correcto sello del gabinete. Nuevamente, es el empaque de poliuretano inyectado en líquido, que lo hacemos en planta. Lo menciono así porque justamente es común que los clientes o que ocasionalmente se lleguen a necesitar ciertos accesorios en los gabinetes. Está por demás mencionar que claro que tenemos todo el refaccionamiento para los gabinetes, bisagras, chapas, ya de ser puerta, bueno, habrá que poner sobre la balanza que es más económico. En ocasiones el reemplazo del gabinete mismo que seleccionar puerta, pero vaya, platina, lo que sea, todo el refaccionamiento lo tenemos para su venta por separado, pero hay algo que sí resulta complicado, que es duplicar el empaque tal cual como viene de planta. Entonces, sí es algo importante de mencionar, porque, repito, llegado el momento, habrá que poner en la balanza si es más económico reemplazar el gabinete completo, que llegar a tratar de modificar algo tan delicado como lo es el empaque de la puerta. Porque hay que mencionarlo, desde luego, un empaque dañado o un empaque mal refaccionado, por supuesto que atenta contra la integridad de cualquier dispositivo que se encuentre instalado en el gabinete. Recuerden que el gabinete, con unos pocos pesos, puede estar protegiendo algo de muchos miles de dólares que va instalado en su interior. Entonces, no minimicemos la importancia de aquello que va dentro del gabinete por cosas tan delicadas como lo sería justamente este tipo de empaque, que es por lo que nosotros podemos certificarlo como NEMA 4 o NEMA 4X, que es un equivalente a IP66, de acuerdo al material que se vaya a seleccionar. Entonces, es desde luego otro ejemplo de la calidad que manejamos. En este tipo de gabinetes, en su versión de acero al carbón, manejamos alturas desde 20 centímetros hasta 1,20 m de altura, anchos desde 20 hasta 80 centímetros y profundidades desde 15 hasta 40 centímetros. Entonces, creo que con esto alcanzamos a cubrir, pues si no todas, básicamente la gran mayoría de las posibles necesidades que ustedes puedan llegar a tener con respecto a algún gabinete, porque, vaya, realmente qué tan común sería llegar a necesitar una medida de gabinete que se salga de este rango de dimensiones que estoy mencionando, ¿cierto? Entonces, esto es las medidas en cuanto a los gabinetes de acero al carbón en sus versiones de acero inoxidable. Aquí lo tenemos. Pues la verdad es que muy similar. Tenemos rangos de dimensiones con una altura desde 18 hasta 1,40 m de altura, 24 hasta 80 centímetros de ancho y profundidades desde 15 hasta 40 centímetros. Entonces, nuevamente creo, me atrevo a asegurar que cubrimos básicamente cualquier posible necesidad que lleguen a tener en cuanto a estos gabinetes de montaje a muro, siendo conscientes justamente de eso, que se trata de gabinetes de montaje a muro. De llegar a necesitar gabinetes de 2 metros, quizá un poco más de 2 metros de altura, pues claramente estamos hablando de gabinetes autosoportados y desde luego enseguida los vamos a ver, vamos a platicar de ellos. Pero para gabinetes de montaje a muro o montaje a máquina, desde luego, que típicamente tienen un rango de medidas, pues me atrevo a asegurar que manejamos justamente un espectro de dimensiones con el cual podemos cubrir, pues básicamente cualquier necesidad que ustedes puedan llegar a tener. Muy bien, dentro de estos gabinetes, pues bueno, la selección es muy similar a los que acabamos de ver. Simplemente nos vamos a las columnas en el catálogo, en el orden, repito, de alto por ancho por profundidad
y de esta manera, pues de manera muy, muy sencilla podemos, desde luego, y los puedo apoyar en el momento que sea necesario, pues podemos seleccionar de manera correcta los números de parte que ustedes necesiten cotizar. También, desde luego, repito, me pongo a sus órdenes. Si no tienen la literatura, si desde luego resulta confuso interpretar todo este tipo de información, caray, con todo el gusto del mundo yo los puedo ayudar. Repito, me pueden buscar directamente o a través de la persona de APSA que esté a cargo de atenderlos. Y de verdad, pues será un gusto para mí apoyarles a seleccionar el gabinete adecuado. Y aquí nuevamente la carátula de cada uno de los dos catálogos, tanto los de acero al carbón como los de acero inoxidable, que sin duda se las podemos hacer llegar. Para lo que, repito, pueden ir adelantándose y solicitar esto con la gente de APSA que esté a cargo de atenderlos. Ya ellos cuentan con todo este paquete de literatura, todo en español, y la verdad es que es muy intuitivo, son catálogos muy sencillos de utilizar. La verdad es que en general es literatura muy, muy amigable. Muy bien. Existe una versión de gabinetes de montaje a muro, es decir, los que conocemos gabinetes murales, que son típicamente pequeños, con ciertas características que también los manejamos. ¿Qué pasa con aquellos gabinetes que sobrepasan un cierto nivel de ancho y que, como saben ustedes, hay ciertos anchos en los que no se pueden fabricar gabinetes de una sola puerta porque es demasiado peso para las bisagras? Cuando una hoja supera un ancho de 80 centímetros en los gabinetes de montaje a muro o de 1 metro en los gabinetes autosoportados, repito, como ustedes saben, es una hoja demasiado pesada para que sea de una sola pieza y puede empezar a sufrir daños las bisagras o en sí la parte estructural del gabinete. Entonces, para esos casos, cuando lleguen ustedes a necesitar gabinetes de un ancho mayor al que típicamente se manejan en los que acabamos de ver, pues sin duda manejamos también los gabinetes de doble puerta. ¿Cuál es su característica principal? Pues justamente que son un cierto nivel de ancho que supera las dimensiones normales que se llegan a solicitar. Ahora, también hay un dato muy, muy importante de mencionar en este tipo de gabinetes. Así como también manejamos la versión de acero al carbón y la versión de acero inoxidable, independientemente de cuál sea el material de fabricación en estos gabinetes, únicamente podemos ofrecer un grado de protección NEMA 12 o IP55. Y esto es justamente porque es un poco más complicado ofrecer el hermetismo o el sello que manejamos en los gabinetes de una sola puerta, justamente en el traslape frontal de estos gabinetes doble puerta. Cuando este par de hojas o cuando este par de puertas cerramos el gabinete, esa parte en la que coinciden en la parte frontal del gabinete, justo es la razón por la que los empaques resulta complicado ofrecer un sello o un hermetismo perfecto como lo sería el de un NEMA 4 o IP66. Entonces, sí es importante mencionarlo porque este tipo de gabinetes, por su tamaño y características, pues desde luego no es lo recomendado para utilizarse en intemperie. Sin embargo, fuera de eso, por supuesto que un NEMA 12 o IP55 está aprobado perfectamente para aplicaciones industriales. De hecho, el día de hoy, creo yo, sin temor a equivocarme, creo que el grado de protección más utilizado a nivel mundial dentro de cualquier planta de producción, a menos, claro, que sea específicamente alimenticia y o farmacéutica, pero fuera de eso, creo yo, les repito, sin temor a equivocarme, que el grado de protección más común utilizado a nivel mundial es justamente el NEMA 12 o IP55. Entonces, nada más seamos conscientes de ello. En estos en particular, la recomendación es no utilizarlos en intemperie o en aquellas aplicaciones en las que pueden estar expuestos a chorro de agua directo a alta presión. Fuera de eso, por supuesto que son una gran solución. Por supuesto que es muy, muy interesante mencionar que tenemos la disponibilidad para estos anchos adicionales, que son justamente, como lo tenemos aquí en ambos casos, es decir, ya sea tanto en los de acero al carbón como en las versiones de acero inoxidable, pues tenemos la disponibilidad para gabinetes de hasta 1,20 m de ancho. Este 1,20 m de ancho, sin duda, sería imposible lograrlo con un gabinete de una sola puerta, por lo ya mencionado. El peso sería demasiado para las bisagras, entonces lo ideal a partir de 80, perdón, lo ideal a partir de 80 centímetros de ancho es que todo gabinete deba ser de doble puerta. Y aquí el ejemplo nuevamente de un par de números de parte, tanto en acero al carbón como en acero inoxidable, y desde luego la carátula
los documentos electrónicos o los catálogos que sin duda les podemos hacer llegar para la selección de cualquiera de estos dos modelos, de estas dos familias de gabinetes, tanto la versión acero al carbón como la versión acero inoxidable. Muy bien, vamos a pasar justo como lo comentábamos hace un momento, ya para terminar, lo que son la opción de los armarios modulares, son los gabinetes autosoportados, que como bien saben, este tipo de gabinetes, cuando se habla de un gabinete tipo europeo o de una norma europea, pues es el clásico gabinete que consta de un marco o un chasis, que nosotros típicamente llamamos frame, y el cual desde luego se reviste de las diferentes componentes, ya saben, puerta frontal, tapa trasera, tapas laterales, tapa superior, una serie de accesorios con la que se configura un gabinete, pues totalmente recomendado para ambientes industriales. ¿Cuál es la gran ventaja de estos gabinetes que se ensamblan justamente con todos estos componentes? Pues la modularidad, esta capacidad de unirse para lograr ejemplos como los que estamos viendo en pantalla, donde si se tiene el espacio suficiente y desde luego si coinciden en que la selección sean módulos o sean gabinetes que tengan tanto la misma altura como la misma profundidad, pues realmente podrán ustedes seleccionar modelos de gabinete, podrán configurar pilas de gabinetes pues con un ancho indeterminado, es decir, al tamaño que ustedes deseen. Estos, como les repito, son ejemplos de lo que pueden lograr, ejemplos de esta modularidad o de esta configuración de este tipo de gabinetes. Perdón. Muy bien. Ahora, hablando de las características muy particulares que nosotros podemos ofrecer con esta familia de autosoportados modulares, específicamente esta línea de gabinetes IS, que no es muy común o que típicamente no la tenemos anteriormente, son, claro, el acabado o el grado de protección NEMA 12 o IP55, bueno, por supuesto que lo tenemos, pero ahora podemos nosotros lograr gabinetes con un grado de certificación NEMA 4 o IP66, también en la versión de acero pintado. Y en versiones de acero inoxidable, no solo tenemos la versión de acero inoxidable NEMA 12, como típicamente lo manejamos, sino que ahora ya podemos ofrecer a ustedes un grado NEMA 4X, porque sí podremos ofrecer un grado de protección IP66 en este tipo de gabinetes. Ahora bien, lo que les comentaba hace un momento respecto a el ancho de la puerta de los gabinetes de montaje a muro, también aplica para los modulares autosoportados, donde cuando un gabinete supera el metro de ancho, forzosamente tenemos que empezar a ofrecer el doble puerta. Y la razón es exactamente la misma. Cuando una puerta supera 1 metro de ancho, las bisagras pueden llegar a sufrir un cierto vencimiento, justo porque una placa de más de 1 metro, pues sin duda puede ser demasiado peso para este tipo de accesorio. Entonces, bueno, el resumen es, todo gabinete de más de 1 metro de ancho tiene que seleccionarse con un doble puerta o doble bahía, justamente como lo vemos aquí en el ejemplo. Una disculpa. Muy bien, aquí entonces tenemos también el ejemplo de cuáles son los accesorios que nosotros debemos seleccionar para una configuración completa de un gabinete. El módulo principal, por supuesto, las tapas laterales, las argollas de carga y, por supuesto, la base o el zócalo. Todo esto se reduce a 5 números de parte que vamos a ver a continuación. El zócalo es una pieza que se selecciona a través de 2 números de parte, como lo estamos viendo. Uno de ellos consta del kit de los paneles frontal y trasero, como lo vemos en la imagen. En un único número de parte vienen las 2 piezas. Y otro viene el kit de los 2 paneles laterales para que con esos 2 números de parte, con esos 2 kits, tener el complemento de lo que es el zócalo completo. Aprovecho para comentarles. Típicamente, e incluso nosotros mismos en algunas otras familias de modulares, lo que manejábamos era
4 esquinas de carga y de manera independiente los 4 paneles, es decir, los 2 paneles frontal y trasero y los 2 paneles laterales. No así en esta nueva familia, los paneles frontal y trasero, como pueden ver, y espero que la imagen sea lo suficientemente clara, los paneles frontal y trasero hacen también la función de carga del gabinete. Si se fijan, tiene incluidas las esquinas de carga para básicamente cualquier tamaño de gabinete. Y ya de manera adicional, pues hay que incluir nada más el kit de paneles laterales. En este tipo de gabinetes tenemos la opción de ofrecerles en una puerta alturas desde 1,80 hasta 2,20 metros de alto, 50 centímetros de ancho hasta 1 metro y profundidades desde 40 hasta 80 centímetros. En las versiones de doble puerta, pues realmente la altura no varía. Tenemos opciones desde 1,80 metro hasta 2,20 metros. El ancho es donde sí podemos ofrecer versiones de hasta 1,60 metros y profundidad tampoco varía, también desde 40 hasta 80 centímetros. Entonces, aquí el ejemplo de los 5 números de parte que configuran un ejemplo, que aquí como lo estoy poniendo, un gabinete de 2 metros de altura por 80 centímetros de ancho por 50 centímetros de fondo. Tenemos aquí el ejemplo de lo que ustedes deben solicitar. Recuerden siempre 5 números de parte. ¿Cuáles son? El gabinete o módulo principal, las tapas laterales en una sola pieza, puesto que es un kit que incluye las dos tapas, las dos laterales. El kit del zócalo, de los paneles, perdón, frontal y trasero para el zócalo. Nuevamente, se pide unitario porque es un kit que ya incluye ambos paneles. De igual manera que el cuarto número de parte, que son el kit de los paneles laterales para el zócalo. Y el último y quinto número de parte, pues son el kit de las argollas de carga. También se pide como unitario porque es un kit que incluye las 4 argollas, una para cada una de las esquinas superiores del gabinete, que como sabemos, vaya que son de utilidad cuando ustedes tienen la necesidad de levantar el gabinete, de izarlo a través de algún montacarga, grúa o cualquiera que sea la mecánica que utilicen, vaya que resulta de utilidad utilizar estas argollas de carga. Estamos prácticamente en tiempo. Me tomo un par de minutos más para mencionarles 5 accesorios adicionales que son muy importantes. Bueno, de hecho son 6. Uno de ellos. Típicamente estos gabinetes vienen configurados para que la platina se instale hasta el fondo del gabinete, es decir, hasta la parte trasera del chasis o del marco que utilizamos para el armado del gabinete. Si tuvieran la necesidad de recorrer la platina un poco hacia adelante, es decir, acercarla un poco más a la puerta frontal, por cualquiera que sea la razón que ustedes necesiten mover esta platina, habrá que considerar este número de parte que es un kit adicional, justamente que nos va a ayudar a ajustar la platina en cualquiera que sea la posición dentro de la profundidad del gabinete. Es decir, se puede adelantar tanto como para fijarla prácticamente inmediatamente atrás de la puerta frontal del gabinete o desde luego hasta la parte de atrás. Además de eso, los kits de unión y carga, perdón, aquí está. También hay, estos sí son los 5 números de parte que no quiero dejar de mencionar, porque si bien es cierto, puede llegar a confundir por qué utilizar tantos, realmente creo que los pocos pesos que valen estos accesorios no son nada comparado con la gran ventaja que nos va a dar al momento de unir en gabinete. Repito, estos accesorios son únicamente si ustedes tienen la necesidad de unir 2 o más módulos para lograr una configuración de varios gabinetes. Desde luego que si hablamos de una configuración de un gabinete de una sola puerta, es decir, un gabinete de un solo módulo, no es este tipo de uniones los que necesitan. Nada más me estoy yendo por la posible opción de unir gabinetes, que es este tipo de kits para unir los frames, como lo ven en la imagen. Voy a brincar un poquito. Uniones de refuerzo para esquinas también de los marcos del gabinete. Estos se utilizan tanto en la parte trasera, superior e inferior, como en la parte delantera, superior e inferior. La placa intermedia o kit de unión de platinas, también muy útil para aquellos casos en los que van a unir ustedes gabinete
y quieren llenar ese pequeño hueco que queda entre las platinas, es decir, la platina del gabinete de la izquierda con la platina del gabinete de la derecha. Si nosotros queremos asemejar lo más posible a una única placa, asemejando que sea una platina por el ancho total de los dos módulos, sin duda este es un accesorio que nos va a servir muchísimo. Desde luego los ángulos de unión y carga, donde no solo, sí voy a dejar correr un pequeño video, donde no solo nos va a ayudar justo a la carga del gabinete, sino que además nos va a dar una opción más de asegurar la unión entre gabinetes. Aquí tenemos el porqué. Este kit de ángulos se va a atornillar tanto al gabinete de la izquierda como al de la derecha, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Entonces, con esto tendríamos un módulo ya configurado con 6 puntos de izaje, o sea, es decir, 6 puntos para levantar este tipo de gabinetes. ¿Qué es lo que logramos finalmente con todos estos accesorios? Voy a pasar también al siguiente, que es el kit de unión de soclos para la parte baja del gabinete. Pero repito, ¿qué es lo que logramos finalmente con este tipo de accesorios? Recuerden que unir 2 o más gabinetes modulares, lo que nosotros es buscar o asemejar lo más posible que la unión mecánica, es decir, tratar de asemejar lo más posible a que sea un único gabinete. ¿Cómo lo logramos? Pues justamente con toda esta serie de accesorios de unión. Creo que todos hemos escuchado historias de gabinetes que ya se dobló, ya se torció, ya se venció, se trasladó de manera incorrecta, se hicieron maniobras incorrectas. Bueno, finalmente este tipo de accesorios nos van a ayudar a minimizar este tipo de situaciones, a minimizar estos riesgos latentes en el traslado de cualquier gabinete, justamente por lo que les comento. La idea es asemejar lo más posible que esta unión de gabinetes sea lo más parecido a un gabinete de una sola pieza. Ese es el comentario y la idea de este tipo de accesorios. Y es por eso que ya regresando al ejemplo de los números de parte, pues tenemos una configuración en la que no solo incluimos los primeros cinco números de parte, en caso de que fuera un accesorio o un gabinete sencillo, o los 5 números de parte adicionales en caso de que se trate de la unión de 2 diferentes módulos, desde luego sin importar las dimensiones. Aquí para el ejemplo, por supuesto que yo estoy hablando de dimensiones específicas, pero vaya, la unión se puede hacer con cualquier tipo de gabinete siempre y cuando coincidan la altura con la profundidad, pero no necesariamente el ancho. Entonces tenemos el listado de números de parte y la cantidad de piezas, por supuesto, para una cotización correcta, con una configuración correcta para un gabinete de varios módulos unidos. Repito, existe toda la literatura, es muy amigable, es muy sencilla la selección, pero por supuesto que me pongo a sus órdenes para el apoyo y la correcta selección de cada uno de los accesorios. De verdad que no hay proyecto pequeño, de verdad que será un gusto para mí apoyarlos para la selección de estos números de parte. Y bueno, ayer iniciantes por ahí, creo que justo vamos en tiempo, ¿verdad? Con esto termino lo que fue un panorama general de lo que son la familia IS. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad y ciertamente nos escuchamos en el siguiente tema de la semana entrante, que si no me equivoco es lo relacionado a climatización, sin duda un tema interesante. Así es, muchas gracias, gracias a todos, los esperamos en la siguiente sesión. Linda tarde. Muy buenas tardes a todos, hasta luego.